Cerrando la puerta después del Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es John Garcés. Soy gastroenterólogo y nutriólogo. Hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente importante y es la base de alimentación de los niños, pero todo lo que hagamos en esta fase de alimentación en los niños en realidad va a repercutir en las enfermedades no transmisibles y en realidad su vida. Si ustedes no aprenden a comer desde este inicio, probablemente vayan a no poder comer o no van a saber comer de forma adecuada durante la infancia y después de la adultez. ¿Listo? Entonces, nuestra base de la alimentación previamente estaba basado literalmente en tradiciones, en lo que decían las abuelas, ¿sí? Y entonces, díganme ustedes, normalmente sus abuelas decían, no, es que la colada es buena, la sopa, si no le toma la sopa, entonces no se está alimentando, probablemente. Que, por ejemplo, las verduras tienen que ser en guiso, por ejemplo, también. Digamos que muchas cosas que a veces nos enseñaron las abuelas, o como nos formaron o nos criaron, digamos que eso es lo que normalmente vemos y lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Pero esas tradiciones, pues con la ciencia han venido cambiando y obligatoriamente, pues la evidencia científica dice que muchas de las cosas que hacíamos ya no son verdad, o que muchas de las cosas que se hacían probablemente pues tenían consecuencias, ¿vale? Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, la enfermedad aparecerá de repente. Y esto es diabetes, hipertensión, obesidad, y nosotros empezamos a pecar desde empezamos la alimentación complementaria. Y solo lo vemos cuando somos adultos. Entonces, por eso muchas de las abuelitas dicen, pero si usted lo levanta y así, no le pasa nada, ¿no? Porque nosotros, en general, está sufriendo de la epidemia de hipertensión, diabetes, obesidad. ¿Por qué? Porque ellos no veían eso. Entonces, ojo con eso. Lo primero es que tenemos que revisar es la leche materna. ¿Qué dicen los expertos sobre la leche materna? ¿Hasta cuándo deberíamos de llevarla? Entonces, la leche materna exclusiva debería ser por lo menos hasta los 6 meses. ¿Listo? Exclusiva hasta los 6 meses. Ojalá. Casi toda la mayoría de las organizaciones mundiales académicas dicen que debe ser exclusiva hasta los 6 meses. ¿Listo? ¿Y qué dice de la alimentación complementaria? ¿Cuándo se debe de iniciar? Entonces, ¿qué es? Cualquier líquido sólido diferente a la leche materna, dice la Organización Mundial de la Salud. La Academia Americana de Pediatría aporta de nutrientes y energía que contienen alimentos líquidos o sólidos en adición a la leche materna fórmula infantil. La dan líquidos o sólidos a partir de la leche materna fórmula infantil. Entonces, cualquier introducción de cualquier alimento, ¿sí? Después, aparte de la leche materna o de la fórmula maternizada, es una introducción de la alimentación complementaria. Así sea un agua de granadilla. ¿Estamos? Cosas para tener en cuenta, y de esto es que se basa la alimentación complementaria y son las claves de la alimentación receptiva. ¿Listo? Entonces, es importante que aprendamos, o más bien enseñemos, ¿listo?, a que identificar señales de hambre saciedad en cada niño. Todos los niños tienen estas señales, solamente que las mamás tienen que identificar. Cada niño es diferente, por ende cada niño da unas claves diferentes que otras.
cierran la boca, alejan la cara, echan para atrás. Todas esas cosas son las cosas que uno debe aprender. O simplemente para decir que tiene hambre, empezó a llorar, empezó a bostezar, empieza a seguir con la mirada de la comida que se están comiendo. ¿Listo? Alimentación con calma y en forma paciente, es lo que no tenemos ahora. Paciencia y calma. Tiempo. ¿Listo? Esto no es corriendo. Entre más corramos, peor para el bebé. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener nuestro tiempo, usualmente debe por lo menos unos 20 a 30 minutos el tiempo del espacio para la alimentación, con toda la calma del caso, porque inicialmente probablemente no vaya a comer, no vayan a escupir, ¿sí? Y muchas mamás pues corriendo se frustran porque no se encuentran de comer y entonces es un problema, ¿vale? Comunicarse con el bebé. ¿Ustedes han visto a sus mamás o sus abuelas hablándole a las mamás? ¿Sí? No, también tenemos que hablar de los bebés. ¿Sí? Entonces a veces, ¿sí? No nos comunicamos, no le decimos las cosas a los bebés, tenemos que hablar, tenemos que decirle qué está comiendo, cómo se llama el alimento, etc. A veces, muchas veces, en las recomendaciones es obviamente un paciente un poco más grandecitos que se involucren en el momento de la alimentación, o para que lo vean, o para que vean las preparaciones, ¿listo? Para que eso hace que la comunicación sea más fluida y que en realidad empieza a entender qué es lo que está consumiendo. Y respetar el apetito, si el niño no tiene hambre, no se le debe obligar a comer, ¿vale? Sin distractores, que es lo que vemos ahora en el mundo. Celulares, perritos, iPads, computadores, etc. Entonces, para que pueda comer, se le ponen el celularito, le ponen el iPad. Eso es lo peor que puede uno hacer en el momento de la alimentación. Igual ustedes, ¿cuántos de aquí de ustedes comen con el celular en la mano? ¿Sí? Entonces, uno debe dejar el celular ojalá a un lado, comer con calma y después de que coma, vuelve uno a tomar. ¿Vale? Sin castigos y sin premios. No quiere decir que castigar, o sea, usted no come y yo se lo castigo. O usted, si se va a comer esto, le voy a dar un premio. No. La alimentación es algo fisiológico que se hace o no se hace. Si no quiere comer, pues no lo haga. ¿Listo? Entre usted más lo obligue, más problemas va a tener la alimentación. Entre más lo premie, peor van a ser los problemas después. ¿Listo? Y es importante los cambios de sabores, texturas y presentaciones de un mismo alimento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser que lo escupa o no se lo consuma la primera o la segunda vez. Pero estas exposiciones repetidas en diferentes presentaciones hacen que el niño en realidad después lo consuma. ¿Listo? Entonces, para poder decir que un niño no consume algo porque no le gustó, tiene que exponerlo más de 10 veces. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo vamos a introducirlos? ¿Por qué? ¿Cuándo y a qué hora es lo que vamos a revisar ahora? Entonces, ¿cuándo iniciar? Lactancia materna exclusiva, 6 meses, alimentación mixta o exclusiva a partir de los 4 meses o 17 semanas. En realidad, 4 meses, una semana. ¿Listo? Entonces es importante, esto es pregunta. ¿Cuándo iniciar? Si está con lactancia materna exclusiva a partir de los 6 meses. Si tiene alimentación mixta o con fórmula, se podría a partir de los 4 meses, una semana, o sea, 17 semanas, ¿vale? La inicio de la alimentación complementaria en pretérmino puede realizarse entre los 4 y los 6 meses de edad corregida. ¿Listo? De edad corregida. ¿Vale? Igual que los niños normales, simplemente que con su edad corregida, por favor. En lactantes que tienen bajo peso, que a veces pasa, ¿sí? Y antes se decía que si el bebé no pesaba por encima de 5.000 gramos, no se le podía dar de todo. Eso ya de paso, no tiene ningún problema. Entonces, el peso de los lactantes no debe ser un indicador para empezar o rechazar alimentación complementaria. ¿Qué debe ser el indicador? La parte neurológica de su desarrollo.
qué hacemos la introducción de la alimentación complementaria? Porque ya tenemos la parte nutricional en deficiencia con la leche materna a partir de los 6 meses. Ya tenemos un sistema inmunológico que nos puede aceptar y puede recibir otros alimentos. La parte renal ya está en adecuada maduración y puede aceptar una carga de proteínas mayor. La parte neuromuscular pues necesitamos aumentarla, y la parte intestinal con todas las enzimas ya maduradas puede hacer que nosotros digamos, absorbamos todos los alimentos. ¿Listo? Acá hay por qué la fisiología gastrointestinal acepta ya a partir de los 6 meses todas las macronutrientes, entre carbohidratos, lípidos y proteínas, y es porque digamos que ya casi todas las enzimas que tenemos para la absorción de los macronutrientes están maduradas y ya aceptan los alimentos y ya la pueden procesar. En cambio, antes de los 6 meses o antes de los 4 meses ya todavía no tenemos muchas de estas enzimas y por ende pues no podemos alimentar a nuestros bebés. Aquí vemos una tablita de explicación porque a partir de los 6 meses, digamos que la leche materna, que es un superalimento, ya se queda un poco corta en el aporte calórico. ¿Listo? Y es porque los niños igual a partir de los 6 meses empiezan a moverse más, a sentarse, a tratar de gatear, y eso hace que el aporte calórico ya sea insuficiente. Entonces, nos debemos una deuda calórica aproximadamente de 200 kilocalorías a partir de los 6 meses. Entonces, eso hace que pues, tengamos que soportar con algo la leche materna. Entonces, por esto, ahorita, después de los 6 meses, empezamos a adicionar los alimentos para empezar a incrementar, ¿listo?, el aporte calórico de cada uno de los alimentos y cada vez, pues, obviamente, más aporte. ¿Listo? Es importante la lactancia materna, entonces es importante saber que la composición de la leche materna, pues, está el calostro, la leche de transición y la leche madura. Entonces, dependiendo obviamente de qué etapa de lactancia tengamos, pues vemos este tipo de leche. Y la otra cosa es que esa leche, a partir de los 6 meses, tenemos un riesgo nutricional en micronutrientes, específicamente hierro y zinc. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar a partir de los 6 meses a suplementar alimentos que sean ricos en hierro y zinc, porque nos quedamos cortos con la leche materna. ¿Vale? Esto no pasa, por ejemplo, con las fórmulas pues, tienen todos los componentes, entonces digamos no está en la urgencia. Pero con leche materna sí es importante el hierro y el zinc, que son los más importantes. Hay otros déficits, pero el hierro y el zinc son los que más vemos o más necesitamos. Es importante que no solamente introducir la alimentación complementaria nos ayuda al aporte calórico y a la deficiencia de micronutrientes, sino también el niño que no come, que no mastica, es un niño que no habla, que no se desarrolla la parte neuromuscular en la cara, literalmente. ¿Listo? Entonces es un niño que después no va a hablar de forma adecuada si usted no mastica y si no come los alimentos de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, no solamente es el aporte de nutrientes, sino que también es una parte de neuromuscular. Como los niños a partir de los 6 meses van creciendo de forma pues abismal, entonces ustedes se van a dar cuenta que en su bebé cada vez van a necesitar más energía, van a empezar a gatear, van a empezar a caminar, y ese ejercicio, esa parte física hace que los pacientes pues, necesiten mucho más aporte calórico, dependiendo de esa movilidad, de ese factor de quema de calorías, pues así van a ir empezando a consumir mucho más alimentos porque lo requieren. ¿Vale? Es importante, bueno, aquí los cambios de la dieta y los cambios de la experiencia de los alimentos. Entonces, de cambio de papitas a machacados, de machacados a trocitos finos, de trocitos finos a trozos
grandes y después a trozos normales para poder masticar. Esa transición es supremamente importante en la parte del neurodesarrollo. Entonces, ¿con qué los vamos a alimentar? Entonces, pues, no es lo mismo alimentarnos nosotros acá que, por ejemplo, un paciente que esté en el Chocó. ¿Sí? Está en el Chocó, al lado del mar. ¿Qué tiene? Pescado. Y yuca, ñame, probablemente son las tres cosas que más tengan. ¿Sí? Entonces, pues, nosotros podemos alimentar a un bebé con carne, pollo, más fácil. ¿Sí? Pero a ellos probablemente su recurso es pescado. Entonces podemos iniciar con pescado a ellos, nosotros podemos iniciar con pollo o res. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en dónde estamos. ¿Listo? No podemos poner, y también, sí, la parte cultural y la parte económica nos sirve. ¿Sí? Porque pues si ustedes quieren ponerse a comer un bebé salmón a una mamá un trago 2, pues está como complicado, ¿cierto? Entonces tenemos que partir de dónde estamos. Entonces, de la situación social, económica, geográfica y cultural de la gente. También, si están acostumbrados a comer X cosa, pues usted no se la puede quitar, porque tienes que incluir normalmente con la parte cultural y aprender a que eso se transforme e incluya dentro de la alimentación, pero también de los alimentos que deberían ser base de la alimentación. Entonces, los grupos de alimentos, que son los principales y los que uno debe comer. Entonces, frutas, proteínas, verduras, cereales y grasas. Son los 5, digamos, que nosotros tenemos que empezar a alimentarnos, ¿vale? ¿Los granos dónde están? ¿En cereales o en proteínas? Los granos, como convención mundial, están dentro de las proteínas por los vegetarianos. ¿Listo? Pero en realidad los granos, dentro de su composición, tienen 60% de carbohidrato y 40% de proteína. En realidad es un cereal. ¿Listo? O sea, es un carbohidrato. Yo no estoy de acuerdo con que están dentro de las proteínas, pero como, digamos, los vegetarianos, está metido ahí porque esa proteína más un cereal como el arroz hacen que los dos tengan una proteína de alto valor biológico. ¿Listo? Entonces por eso digamos que está metido dentro de ese pedazo. Entonces, ¿qué debemos priorizar? Acuérdense, ¿qué es lo que le hace falta a la leche materna? ¿Qué? Hierro y zinc, ¿cierto? ¿Qué alimentos tienen hierro y zinc? Las carnes y las verduras. ¿Listo? Entonces son las dos cosas que debemos de tratar de priorizar. Entonces, carnes, fuentes de hierro. ¿Qué carne es la que más tiene hierro dentro de la vaca o el pollo? ¿La vaca? No. La proteína que más tiene hierro es el corazón, perdón, el hígado del pollo. ¿Listo? Es lo que más tiene hierro. Después, el de la res y demás. ¿Listo? Pero dentro de la composición de la carne magra, tiene más la res que el pollo. ¿Listo? Importante, la grasita debe ser por lo menos el 40% del valor calórico total. La grasa buena. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Salmón, el huevito tiene grasa buena, el aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos. El maní, que es un fruto seco, sí. Levanten la mano los que digan que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues no. No es un fruto. ¿Listo? El maní hace parte de los cereales. ¿Listo? Como literalmente frijoles, ¿verdad? Los frutos secos son las almendras, las nueces, ¿sí? Las macadamias, etcétera, etcétera. Pero el maní no hace parte de esto, ¿vale? Cereal infantil fortificado, ¿por qué? Porque tiene
hierro y zinc por la fortificación, y las proteínas de origen animal, obviamente. Entonces, las porciones. A veces pretendemos que los bebés consuman un montón de comida, cuando en realidad pues, no lo van a consumir, ¿vale? Es importante que uno de los alimentos que más tenemos que dar, pero también que más cuidado debemos de tener, son las proteínas. Cuando nos pasamos en proteínas, en esta etapa, nosotros estamos programando a nuestro bebé para la obesidad. Ya hay muchos estudios en los cuales, esto ya es viejito, que el exceso proteico en esta etapa, hasta los 2-3 años, va a programar a nuestro bebé para la obesidad. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Pero también ojo con quedarse cortos, porque a veces nos quedamos cortos en proteína. ¿Listo? Y el quedarnos cortos en proteína es desarrollo muscular, cerebral y óseo. ¿Listo? Entonces, toca una medida más o menos adecuada, ¿vale? Y importante, pues, los altos niveles de carbohidratos pues producen obesidad. ¿Listo? Entonces, es importante, por ejemplo, la colada. Todos los niños son alimentados en este país por colada. Bienestarina, arroz, arroz, bienestarina, plátano, siempre cereales. No sé cuál más va a hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa colada? Cuando usted consume la leche, pues normal, usted consume la leche que trae de todo, proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿cierto? Pero cuando usted le pone literalmente azúcar, porque al fin del proceso usted, bueno, azúcar no, perdón, carbohidrato, al final del proceso usted metaboliza o el arroz o los grupos cereales o el plátano en una harina, en un cereal que va a terminar con un carbohidrato. Entonces usted va a aumentar la densidad de la leche a punta de carbohidrato. ¿Eso qué quiere decir? Predisposición a la obesidad. ¿Listo? Además, en ningún lado, yo ya he revisado porque ya me he puesto a revisar, en ningún lado de los cereales infantiles dice que su preparación es para una colada, es para una papilla, más no para una colada. ¿Listo? Pero nosotros así lo hacemos y así se quedó, ¿vale? ¿Qué debemos evitar? Sí o sí, los que no podemos dar, obviamente azúcar, miel, ¿por qué? ¿Por qué no podemos dar miel? Aparte, es azúcar. ¿Riesgo de qué? ¿De una infección de qué? No hay falta. ¿De qué? Botulismo. ¿Listo? La miel no se puede dar a niños menores de 2 años por el riesgo de botulismo. ¿Vale? Eso no es porque no más así. Las sopas. ¿Alguien por qué las sopas? ¿Quién me dice la razón? ¿O quién dice que sí? ¿Quién defiende a que debemos de dar sopas? ¿Qué? ¿Una razón? ¿Qué más? Puede llenarse de tanto contenido, que es agua. ¿El agua alimenta? ¿Vale? Entonces, las sopas tienen un problema en esta etapa. ¿Listo? Y es que precisamente no mastican de forma adecuada, entonces no hay un procesamiento adecuado de la masticación porque todo está muy blandito. Y el problema es que normalmente los niños se quedan con las sopas, porque nuestra cultura es caldo, 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 sopa, y entonces estamos así y entonces no masticamos, ¿vale? 2. Las sopas, para que en realidad tengan un aporte adecuado de calorías, deberían tener 70% de sólido y 30% de agua. En el país solamente tenemos el ajiaco solo lleno de carbohidratos, que es lleno de agua. No.
El mute podría ser porque ese sí tiene mucha carne. El almute, el sancocho dependiendo si el aporte proteico es bueno y no tanta papa, plátano y yuca. Y me falta el mute y me falta el monótono. ¿Listo? Digamos que esas tres sopas podrían tener o cumplir el 70% del aporte de sólidos versus el 30% de agua. El resto con los caldos, el de pollo, que se da, caldito de agua, caldito de huevo, caldito de orégano, cero, no debería estar dentro de la alimentación de esta etapa. Obviamente edulcorantes de ningún tipo, sal añadida de ningún tipo, los caldos, la leche de vaca todavía no, los yogures griegos y demás, no. El yogur griego no, porque tiene exceso proteico. ¿Listo? El tener la proteína alta, pues hace que, ya saben, obesidad o programación metabólica. Entonces, en una poquita cantidad le va a dar todo el aporte proteico de todo el día de rey. Entonces, eso no le van a poder dar nada. Porque los edulcorantes tienen implicaciones en la microbiota intestinal. Al tener implicaciones en la microbiota intestinal, hacen la programación para muchas cosas que hasta este momento hay riesgo de cáncer, riesgo de enfermedades como la obesidad y hipertensión arterial. Hasta ahí vamos en esta etapa de los 3-4 años. Entonces, ahorita la recomendación, ningún edulcorante antes de los 4 años. De ahí para arriba, todavía no se sabe qué vaya a pasar, pero muchos estudios hay riesgo de, por ejemplo, el riesgo de obesidad y de diabetes parece que no mejora absolutamente para nada. Porque el problema es que nos cambia la programación del hambre y de la saciedad, al parecer, y entonces consumimos muchas más cosas porque decimos, entre comillas, estoy comiendo saludable porque estoy comiendo edulcorantes y no azúcar. Y eso hace que, al fin y al cabo, tu mente consuma más de las otras cosas. Entonces, por ejemplo, un postre de cualquier panadería aquí, saludable. Saludable no tiene nada. Harina de almendras, llena de grasas, más proteína. Bueno, la leche de coco es agua, o la leche de almendras, más edulcorante. ¿Sí? Pero entonces, normalmente, donde le ponen yogur griego. Entonces, usted se come una porción y esa porción puede ser muchísimo más calórica en realidad que lo que puede ser un postre normal. Y aparte, su mente cree que como está comiendo un poquito, o sea, como está comiendo saludable, se puede comer más de otras cosas. Y entonces aumenta más el consumo. Y entonces se ha visto que pareciera que no funciona absolutamente nada de cabeza ni nada. Bueno, ¿cuánto? Aquí viene el límite de cuánto los bebés deben comer. Entonces es importante conocer más o menos cuál es la capacidad gástrica. La capacidad gástrica 30 mililitros por kilo más o menos varía según el patrón de exposición y apetito del niño, totalmente individual. Ustedes no pueden decir que el hermanito comió más y ahorita usted no quiere comer como está bien. ¿Listo? El niño decide cuánto come y no los adultos. ¿Listo? Entonces, pues, por eso tenemos que conocer las señales de saciedad. Si ya rechazó, si ya cerró la boca, pues ya no le podemos dar más. ¿Listo? Aquí está más o menos un cuadrito que más o menos calcula cuánto deben de recibir. Pero si se fijan, miren la cantidad. Estas cucharadas son las de nosotros. ¿Listo? Entonces, en el tiempo de comida, o sea, acá está 4 cucharadas de nosotros, o sea, nada. Y a veces las mamás quieren que se. ¿Listo? Entonces, todo entra por los ojos. Si usted lo sirve en un plato gigante y usted le sirve 4 cositas así, pues usted si no, pues es que no está comiendo nada así, claro, porque usted lo sirve en un plato grande. Si usted lo sirve en un plato niño pequeño, eso es muy está llenando. ¿Listo? Entonces todo entra por los ojos también para ello. La capacidad más o menos, mira aquí más o menos la capacidad en volumen o de gramos más o menos en peso, y los requerimientos calóricos de nuestros bebés dependiendo de la pared.
Tengo una consulta. Señor. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a tener tres comidas al día, desayuno y comida. ¿Qué tan importante es darles también estas cantidades tres veces al día y no cuando ellos piden? Inicialmente, bueno, el inicio de la alimentación complementaria empieza a crear hábitos. ¿Sí? Entonces los hábitos es de comer. Inicialmente 2, puede ser, o 3, eso lo deciden los papás. No pasa nada, entre 2 y 3. Pero después del 7, 8º mes ya deben estar los 3 tiempos de alimentación. Usted al año podría, o sea, a los 9 meses usted podría iniciarle los 3 tiempos de alimentación. Puede decirle si quiere un cuarto o no. Al año puede tener los mismos 3 tiempos de alimentación, o puede tener 4 o puede tener 5. Eso depende de qué? De la familia. Si usted como familia tiene 3 tiempos de alimentación y comen nada más, pues los 3 tiempos de alimentación deben cumplir el requerimiento calórico del día. Si usted le quiere dar en 5 tiempos, porque usted come 5 veces al día, pues en 5 tiempos tiene que dividir el plato. ¿Listo? Entonces eso no es una obligación. Y creo que siempre igual a la clase se tiene que ir como en intermitente con la comida, o sea, no se Perfecto. igual a la vez. Eso es una pregunta supremamente importante y eso es todos los días básico. Y es, usted cuando inicia la alimentación complementaria entre los 6 a 8 meses, todavía la leche materna es el que manda la parada en el aporte calórico, porque si vieron, digamos, aunque nos hace falta, el aporte son, digamos, 200 calorías de la comida versus los 400 de calorías que aporta la leche materna. Pero si se varía o se cambia la forma de dar. Entonces, se respeta el tiempo de alimentación. Ejemplo, va a desayunar, pues primero le da el desayuno, o sea, los sólidos, y después le da la leche materna. Porque si le damos la leche materna, primero pues se va a llenar y no va a comer bien el sólido. ¿Vale? Entonces es simplemente modificar el momento de la leche materna. Igual, a los 6 meses la teta también debe tener horario. Debe tener unos hábitos de alimentación. No puede ser que un niño como ayer, a los 9 meses esté comiendo teta a la noche, 2 o 3 veces en la noche. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y que a veces no sabemos. Y es que a partir de los 6 meses, nosotros esos hábitos de alimentación se tienen que empezar a tratar de llevar a la vida diaria de cada uno de nosotros. El que no duerme, no crece. El que come de noche, activa enzimas y hormonas que no permiten que el niño crezca. ¿Listo? Entonces, usted puede darle de comer a los 10 de la noche para pasar hasta las 5 o 6 de la mañana. Pero ese tiempo debería estar libre para que pueda dormir. ¿Listo? Inicia a los 8 meses, ya debería estar durmiendo todo ese espacio. ¿Listo? No le va a pasar absolutamente nada. Y levantarse, usualmente se levantan con teta, después, digamos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, a las 8, 7, tantico, 8, su desayuno, después la teta. Dependiendo de lo que hayas decidido, en la media mañana teta, en el almuerzo, entonces su plato posterior teta, y así sucesivamente. ¿Vale? Y ya si el bebé pide, pues ya tiene las señales de hambre, ¿uno es con leche también o si es el horario de comida? Teta. Los horarios de comida son los horarios de comida. Bueno, ¿cuánto? Entonces, las cucharas de nosotros son más o menos 15 gramos, que es una cucharita sopera, y aquí vemos como más o menos la transición de las texturas. Entonces, esto es una rodilla, un machacado, un picado fino y un trocito, como para mirar cómo es de transitar. Ahorita que vamos a hablar de BLW y los métodos de alimentación, ya lo explico ahora. Importante, introducir un alimento nuevo cada día. ¿Listo? Al mes de la introducción, deberá haber introducido al menos 2 alimentos de cada grupo, de los 5 que vimos, que en realidad alcanzan a consumir entre 4 más o menos grupos de alimentación si lo hace uno de forma juiciosa.
Debe ser variada y contener alimentos de todos los grupos. Ojalá después de una semana el plato debe tener muchos colores. El buscar que el plato tenga muchos colores quiere decir que tenga diversidad de micronutrientes y macronutrientes. Y, ojo, debe exponer algunos alimentos entre 10 y 15 veces para lograr su adecuada aceptación. Todas las verduras y las cosas agrias o amargas o el umami son difíciles de comer inicialmente porque pues, obviamente son agrias, ¿sí? Y saben raro. Pero el que no se expone en esta etapa es un paciente que después va a comer fruta ni verdura. Entonces aquí hay como un cuadrito más o menos de distribución como lo vemos día a día. Entonces yo lo decidí con proteína. Entonces yo le puse proteína el primer día, el martes le puse proteína más verdura, el miércoles proteína verdura más fruta, el jueves pues ya le puse hígado de pollo, verdura, fruta y cereal, después proteína, verdura, fruta, cereal, y así vamos sumando cada uno de los alimentos. ¿Listo? ¿Para qué? Para buscar una diversidad importante a nivel de la. ¿Vale? Alimentos alergénicos: leche, huevo, pescado, crustáceo, maní, sésamo, nueces, trigo y soya. Exceptuando la leche, todo se puede introducir. ¿Vale? Todo. Sea alérgico o no sea alérgico. Tenga antecedentes de alergia o no tenga antecedentes de alergia. El hermanito es alérgico, todo. O la mamá alérgica, todo. Todo se debe introducir. ¿Vale? Menos la leche. Si se introduce antes de los 4 meses, aumenta el potencial alergénico. Y si se introduce después, que era lo que antes hacíamos, no tiene ningún beneficio. Entonces, por eso, ahora se introduce de forma temprana normal con la alimentación. Porque se ha visto que no hay ningún beneficio de retrasar los ayunos. Y sí, es importante, por ejemplo, el huevo o por ejemplo el pescado en las zonas que estén al frente del mar, pues no darle un alimento que es tan rico, ¿sí? En macronutrientes, pues sí crea deficiencias versus en realidad lo que estábamos protegiéndolo para el ¿vale? Entonces, todos ya saben, se pueden introducir. Si se dan cuenta, ahí no está la leche. ¿Listo? La leche, ojalá después de los 12 meses. ¿Listo? Y yo les digo, ojalá después de los 2 años, la leche normal de vaca. ¿Listo? Para el que tenga recursos y pueda, siempre será mejor una fórmula, ¿sí? Versus una leche de bolsa. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque tiene muchas más cosas de beneficio una leche de fórmula que la leche agua, por encima de 2 años. Señor. Ahora, los derivados de los lácteos. Entonces, queso y yogur actualmente puede uno introducirlos a partir de los 9 meses. ¿Sí? Esa es la recomendación mundial. ¿Listo? Que se pueden introducir. La recomendación mía y de nosotros los gastroenterólogos es que, ¿vale? A partir del año ojalá. ¿Por qué? Porque a pesar, o sea, hay varias cosas. Uno, si usted tiene leche materna, por ejemplo, ¿para qué le quiere dar yogur y queso? Si usted le puede dar otros alimentos. Usted tiene leche materna. Si se le está dando fórmula, pues ¿para qué quiere reemplazar el queso y el yogur? Además, que el queso y el yogur, su proteína es tan pesada que se ha visto que tiene algún riesgo de enterocolitis asociada a la proteína de la leche de vaca. ¿Sí? Pero digamos que la recomendación mundial es que aparte de los niños, pero yo personalmente no lo inicio, sino hasta el año. Esos 2 puntos no los inicio hasta el año. Pues porque es que hay más cosas que pueden consumir que el yogur y igual son procesados, el yogur y el queso. Me comí una cosa que iba a hacer.
Dietas vegetarianas, o veganas, lacto-ovo vegetariana o vegetariana, etc. Ideal, no hacer. Todas las asociaciones mundiales dicen que no. Pero hay una parte. Si definitivamente usted no puede convencer a los papás que esa dieta no es adecuada y que obligatoriamente le va a tocar hacerlo, hágalo. ¿Cómo? Con un asesoramiento adecuado, o sea, una nutricionista que sepa eso. ¿Sí? Porque no todo el mundo sabe de este tipo de dietas. ¿Sí? Yo personalmente, por ejemplo, si me llega lo mando de una nutricionista que sea experta en vegetarianismo, porque yo no lo voy a poder lograr en una alimentación normal. Entonces ya no me hago cargo de alimentación normal, la mando de alguien que sepa, porque en realidad es muy complicado. Y el vegetarianismo, el veganismo por lo menos, que es pues, una de las cosas, es cambiar literalmente alimentos por medicamentos. Es obligatorio que uno tiene que suplirse por lo menos vitamina B12, es importante, no hay nada que la paz, porque eso es lo único que lo tiene son las carnes. Entonces, igual, pues tiene que tomar medicamentos y suplirse con eso. ¿Listo? Entonces, es importante que todas las deficiencias que tengamos en la dieta pues se corrijan con algunos aportes adecuados en algunos alimentos o que se suplan. Entonces por eso es importante que lo lleve alguien experto. Las texturas, es importante transitar por las texturas. Antes teníamos, digamos, habíamos visto que la moda del BLW, que ahorita lo vamos a ver, es alimentar con trozos grandes y no pasar por estas dos texturas que es papel machacado. Se ha visto que los niños que no transitan por estas texturas son niños que tienen problemas sensoriales después. ¿Por qué? Porque nunca en su neurodesarrollo consumieron una consistencia ni pegachenta, ni arenosa, ni con, digamos, con fibras dentro de su composición, y entonces son niños que no comen este tipo de alimentos, ¿vale? Por eso es importante transitar en las texturas de forma adecuada con el neurodesarrollo del bebé. Aquí tenemos otras texturas, papillas, aquí tenemos de todo un poquito. ¿Listo? Es importante que el transitar es adecuado, pero también el quedarse en una textura tiene problemas. A mí me llegan pacientes 2 o 3 años que solamente toman caldos, sopas, por ejemplo, o papillas o coladas, y 2 años y debería estar masticando. ¿Sí? Entonces, los niños que no mastican son niños que no hablan, tienen problemas para deglutir. Y usualmente la mayoría tienen deficiencias nutricionales, más proteicas que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque pues, usted le puede dar mucho carbohidrato en coladas, en cosas blanditas, pero la proteína no es tan fácil buscarla en esas consistencias. ¿Vale? Entonces es importante que transitemos de forma adecuada para poder que la masticación se fortalezca y después de la masticación el agua. Aquí tenemos el enfoque de texturas, que es el tradicional, que es de todo un poquito, ¿sí? Inconsistencias, y que hace toda la transición de texturas. El BLW, que es el destete por el bebé, que son alimentos más grandes. ¿Por qué grandes? Porque tiene que agarrarlos, y acordémonos que en ese momento todavía no tiene la pinza fina, sino la dureza, entonces tenemos que buscar alimentos grandes que le quepan en la mano. Deben de salir por lo menos 1 centímetro por un lado, 1 centímetro por el otro, para que los pueda agarrar. Su consistencia debe ser más o menos blanda, entonces, y que no se pueda partir, que no pueda ser dura, porque si no se puede atragantar o ahogar. Ejemplo, la zanahoria. Si usted corta una zanahoria, usted se la puede comer, pero si usted la come, se le va a partir en un trozo grande que lo puede atragantar. Versus la zanahoria pasada por el vapor, que es blandita y que usted la puede, ¿sí? Entonces,
el niño la coge y la espicha y se la puede consumir. Por ejemplo, el brócoli. Usted le puede dar literalmente un arbolito de brócoli, pasado al vapor para que se lo consuma, ¿vale? Y el bliss, que es, bueno, este BDW tenía un problemita, y es que los niños comían, se mantenían delgados, porque les faltaba en ocasiones el aporte proteico y no aseguraban completamente el aporte calórico, ¿vale? Entonces, después viene una modificación que se llama BRIS, y es más o menos lo mismo, pero nosotros aseguramos el aporte de proteínas y de carbohidratos. ¿Listo? Con el impulso. Algo relacionado con el tema de la dieta de esas. Cada especie se introduce como un alimento nuevo. ¿Listo? Esta se debe incluir después de haber tolerado los demás alimentos. ¿Por qué? Porque le cambia el sabor a la vida. Entonces, después de haberlo probado, después de haberlo tolerado, ahí sí uno puede introducir algún tipo de especie, que es eso ahorita cuando se haga la introducción. Pero, como modifican los sabores, por eso previamente tiene que probar el sabor. Aquí hay un enfoque de texturas diferentes en cada uno de los platos, en diferentes presentaciones, como ejemplos más o menos de cómo debería ser un plato de un bebé. Esto es supremamente importante y es la parte neurosensorial. No, cero sal. A partir del año puedes cocinar con sal, bajo de sal, en el cocimiento de los alimentos, más no agregar sal en el plato. La integración neurosensorial es supremamente importante porque necesitamos el sistema vestibular, la propiocepción y el sistema táctil. Entonces, es importante que estos tres sistemas estén adecuados y coordinados. El que no tenga sostén de los pies para sentarse de forma adecuada es un niño que no tiene un adecuado aporte sensorial en la parte vestibular. La parte táctil, si es un niño que no es capaz de coger los alimentos con la mano, pues también tiene un problema. ¿Listo? Y obviamente la propiocepción, y es que lo sienten en una silla alta, que tiene que aprender a que la sensación de peso, de profundidad y de tacto para estar sentado firme es adecuado. ¿Listo? Cualquier paciente que no se sienta adecuado con pies, que se vaya de lado o que se vaya de cabeza, es un paciente que no va a comer de forma adecuada y que va a tener problemas psicológicos. ¿Vale? Entonces, esto es importante. ¿Quién está bien sentado en esta imagen de la derecha? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda, efectivamente. Entonces, tiene posición de los pies erguido con los codos en la mesa. O sea, tiene toda la parte neurosensorial adecuada. Versus este niño, en el cual él no sabe, en cualquier momento se va a parar, ¿cierto? Porque no está sostenido completamente. Además, la posición de los brazos no está adecuada para eso. ¿Listo? Por eso es importante que uno de los actos más difíciles del cuerpo es la alimentación. Aprender a comer es supremamente difícil porque usted involucra absolutamente todos los sentidos. Entonces, un sentido que no funcione es un sentido que pues, va a tener problemas. Aquí tenemos un video de este pequeño monstruo comiendo. El bebé de un compañero come con ganas. Mira, por ejemplo tiene
la diferencia en realidad el PLW, en la parte tradicional tú das papilla, picados, trocitos y puedes dar esto, dependiendo del transcurso del tiempo. Pero el BLW literalmente haz de cuenta que empiezan con el aguacate directamente, ¿sí? La zanahoria grande, el brócoli grande, un pedazo de pollo grande, todo para que el niño manipule, lo haga, ¿sí? Y tú no le das nada. Entonces, obvias la papilla, obvias el picado fino, ¿sí? Porque pues el niño tiene que agarrarlo con la mano y pues usted no va a agarrarlo, ¿sí? No va a poder. Entonces, tiene que agarrarlo. Entonces, esa es la diferencia. Y el bliss es asegurar, que es más o menos lo que está haciendo, lo que está asemejando esto, es que usted está asegurando un aporte con cosas más blanditas que probablemente estos niños no se lo van a comer con la mano. ¿Qué va a hacer? Se lo va a dar el papá con la mano. ¿Está? Ahí después de eso. Él está ya más grandecito, usted ya tiene años 9 meses. Entonces, si él tiene alimentos ya muy grandecitos, besitos, ¿sí? Pero está criado con, pues, ya puede coger la celular. Si se dan cuenta aquí, él está comiendo, pero el papá también está manipulando. ¿Sí? Por eso es ambas cosas está haciendo. Otros niños comiendo, miren, estos bis literalmente, miren el plato. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese pedazo de carne? Ese niño no se va a comer a baño. Entonces, por eso hay una deficiencia normalmente de proteínas en este tipo de alimentación, porque las proteínas van a ser difíciles que se las consuman así, y el chuparla no sirve para nada, tiene que comerse la piel, comerse todo. Entonces, por eso digamos que toca pasarlo por papilla para poder hacerlo británico. Agua, importante, obviamente pues no aporta ninguna caloría, más o menos el aporte de agua en cada uno de los meses o de las etapas de la alimentación. Y es importante que después de cada tiempo de alimentación empecemos a consumir el agua. ¿Listo? Jugos, 0. Ojalá ustedes tampoco la consuman. ¿Listo? El jugo no sirve para nada, solamente aporta calorías. ¿Vale? Entonces, hay una recomendación, obviamente, de cuánto es lo máximo que deberían de consumir, pero fíjense que de 1 a 3 años, los menores de 1 año y más, de 1 a 3 años son 3 onzas por día, que eso no es nada. ¿Listo? Y nosotros, miren, mayores de edad, 8 onzas al día, son básicos. Ya, digan ustedes cuánto se puede consumir en una sentadita en una noche. 2, 3 vasos, más el jugo en la mañana, más 3, etc. Entonces, tenemos que tener cuidado. Azúcares, obviamente, no antes del año. Está relacionado con cáliz y obesidad, y pues obviamente es importante que no le demos azúcares en ningún momento. A veces no tenemos en cuenta que darle azúcar a los niños también es hiperactividad, ¿sí? Entonces es que el niño no duerme, que tiene una carga de azúcar brutal que hace que el niño no duerma, no se despierta. Entonces eso cuenta. Proporción de gramos de azúcar que pueden consumir, y algunos alimentos, pero algunas bebidas que contienen cargas de azúcar de forma importante. Entonces, ojo con eso. Muchas de las bebidas que consumimos tienen una carga de azúcar importantísima, miren eso. Literalmente, esto son como una semana completa de un niño en azúcar, y usted se la puede dar en una hora. Igual para nosotros esto son 2 o 3 veces nuestro aporte calórico en azúcar. Nosotros tomamos la azúcar.
Suplementación, la vitamina D, supremamente importante suplementarla. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, no a todos nos da intolerancia a la lactosa, es lo primero. ¿Listo? No a todo el mundo se le acaba la lactasa. Entonces, hay unos que usted puede vivir perfectamente. La intolerancia a la lactosa o la alactasia congénita es extremadamente rara. ¿Listo? Entonces, es muy raro que uno nazca con alactasia. Entonces, uno normalmente puede consumir lactosa. En los primeros meses, hasta los 6 meses, tenemos un déficit de la lactasa que es funcional. A los 6 meses ya está al 100%. Extremadamente rara la intolerancia a la lactosa en menores de 4 años. Extremadamente rara. Después de los 4 años, digamos, podría aparecer que empieza a disfuncionar la lactasa, a disminuir el porcentaje de funcionalidad de la lactasa. ¿Listo? Eso es una cosa. La leche en los niños usted se las puede dar sin ningún problema. Usted lo puede, si usted deja de consumir leche, puede reemplazarla así, dependiendo con qué. Si usted tiene una intolerancia a la lactosa severa, pues no la puede ni ver, ni siquiera un postre con leche, que esté hecho con leche, ¿sí? Pero eso no funciona así. Entonces, cada uno tenemos un porcentaje diferente de funcionalidad de la lactasa. Entonces, usted puede consumirse un queso, pero si se consume un yogur, se frega. O puede ser que alcance a consumir, no sé, un pedazo de queso y un poquito de yogur, porque las dos cosas tienen bajo aporte de lactosa por el procesamiento, pero si se tomó un vaso de leche, de la diarrea y todo así. Entonces, es muy diferente en cada tipo de persona. ¿Cómo uno lo puede reemplazar? Literalmente con granos, es como lo que más aporta calcio. ¿Alguna otra pregunta? Los alimentos alimentados, inclusive como que se pueden introducir, o sea, que se deben introducir como si el manito tuvo alergia a algún pescado más procesado, no significa que yo lo vea que no, pero puede comer, o sea, si yo se lo doy y me da mucho cambio. Darse. ¿Sí? Porque usted no lo va a reprimir de comer pescado toda la vida, porque es que mi hermanito tuvo alergia. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, que usted, es más fácil que usted esté pendiente de darle el pescado y que usted sepa que el otro tuvo alergia al pescado y que usted esté pendiente a que nunca lo consumió y en el jardín consumió pescado y le dio la anafilaxia de allá sin odio. Entonces, es más importante que usted le dé el alimento. En cuanto a la vitamina, ¿solo la vitamina D? Sí. Conservamos toda la parte. Vitamina D, sí conservamos toda la vitamina D. Hay una pregunta que es una pelea brutal y es el hierro. Ya me examiné con ella. Y eso depende del contexto. Si usted me dice estamos en Chocó, en La Guajira, en todo lado, les doy hierro a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay deficiencia de todo. ¿Sí? Si usted aquí me dice que es que en un paciente estrato 1 o 2, probablemente le voy a dar hierro. ¿Sí? Porque es una medida poblacional, la deficiencia de hierro es grandísima en nuestra población, hasta el 40%. Y el hierro, o el de la deficiencia de hierro, es capacidad cognitiva en el futuro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si usted me dice, no, mi consulta una prepagada,
miro si la necesita o no. ¿Sí? Es totalmente diferente el contexto. Entonces, si usted habla con saludistas y con epidemiólogos y esa vaina, para todos hierro. Pero si habla, por ejemplo, con nosotros que hacemos consulta privada y hacemos cosas así, entonces no, pues depende. Pues porque es que puede ser que no lo necesita y puede ser que el hierro sí tenga consecuencias. ¿Sí? Entonces, pero pues, usted a toda la población le puede mandar a hacer hemograma de ferritina porque saldría muy caro hacer eso. Entonces, pues el hierro a todo el mundo. Son medidas poblacionales. ¿Alguien más? Bueno, entonces para terminar, acordémonos, introducción de la complementaria a partir de los 6 meses si estamos con leche materna exclusiva, a partir de los 4 meses si tenemos mixta o solo con fórmula maternizada, siempre las clases de alimentación perceptiva, alergénicos desde el primer momento, sin ningún problema. Evitar azúcares, procesados y ultraprocesados en la sal. No se recomiendan dietas vegetarianas y, supremamente importante, la integración neurosensorial para la alimentación. ¿Vale? Muchas gracias. Tiene una pregunta súper buena. ¿Sí? Pero tienen aquí en vez de hacerme el café o el café con leche. El café. La recomendación anterior decía que uno no debía consumir café antes de los 7 años. O 7 años. Ahorita yo creo que va a estar por salir un documento en el cual no deberíamos de consumir café como tener los niños antes de los 14 años. Sí, señor. Estamos acostumbrados a consumir el café. Es igual que el chile en México. Normalmente, nosotros consumimos chile en México. Pues estamos alimentados porque es café, es un país cafetero. Pero pues la recomendación es que actualmente está después de los 7 años, pero yo creo que en pocos meses debería aparecer la de después de los 14 años. Por ahí alguien se iba a parar a hablar. Señor, el BLW Elvis igual a los 6 meses, pero uno que tiene que tener en cuenta ahí con el BLW